José López Portillo era abogado y era un hombre de convicciones revolucionarias. Después demostró, ya en el poder, ser un hombre frívolo y, bueno, evidentemente cometió muchos errores. El más serio, indudablemente, fue el haber respaldado el nombramiento de Jorge Díaz Serrano al frente de Petróleos Mexicanos. Pero finalmente pensó en un hombre gris, también abogado, financiero, pero abogado, no economista, que fue Miguel de la Madrid, para que lo sustituyera en el gobierno. En ese momento, y la crisis de carácter financiero petrolero es la que hace que Miguel de la Madrid tuerza totalmente el rumbo, aconsejado, esto hay que decirlo con toda claridad, por un joven egresado de las universidades y escuelas de economía de Chicago, es decir, del neoliberalismo abierto y descarado. La línea económica, la línea fiscal del país se marca desde Miguel de la Madrid, 1982, gracias es un decir, por causa de las directrices ya totalmente asumidas por un enclave del imperialismo en nuestro territorio. Y cuando digo imperialismo, no quiero usar palabras que sean consideradas como de un viejo izquierdismo. El imperialismo tiene dos fenómenos reales sobre los que se sustenta. Primero, la apropiación de enclaves económicos en territorios que no son los propios, en otras naciones. Y lo más grave del imperialismo son las bases militares en todo el mundo. Hoy hay en el globo entero más de 80 bases militares de los Estados Unidos de América. Si eso no es imperialismo, a ver cómo lo decimos. A ver cómo lo decimos también que haya un barco de guerra que se acerca a menos de 12 millas a una isla del sur de China en una clarísima provocación, como acaba de ocurrir hace 10 días. Es absolutamente inaceptable que eso ocurra. Pero, si se me permite, hay que decir que el tema petróleo y el tema régimen fiscal están íntimamente ligados y son juntos en madeja la causa de la desgracia de estos 35 años. En primer lugar, como hay petróleo, pues vamos a gastárnoslo. Todo contador público sabe que ingresos siempre tienen, de elemental, la primera clase de contabilidad es que ingresos y egresos deben ir a la par. ¿Qué hemos hecho en México? Todo lo contrario desde hace 35 años. Los ingresos fiscales no completan en México ni el 12% del Producto Nacional Bruto. Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, Francia, Nueva Zelanda en Oceanía, distintos países, los países más prósperos del mundo, todos están recaudando de 40% para arriba sobre PIB. Nosotros 12%. Pero además, lo más grave no es que tengamos una fiscalidad totalmente famélica, un Estado famélico que no puede cumplir con su obligación, sino además la estructura misma del régimen fiscal, cobrando hasta un 16% de IVA, que es absolutamente inaceptable en cualquier país civilizado, y en cambio constituyendo ese enorme boquete contabilizado en 700,000 millones de pesos anuales que no se cobran a los grandes consorcios. Y ese boquete, amigas, amigos, ¿saben cómo se llena? Se llena gastando el patrimonio energético que es propiedad de la nación y que es el patrimonio de nuestros hijos y de nuestros nietos. Tenemos el país
petrolizado, tenemos un régimen fiscal absurdo, totalmente contrario al criterio de Naciones Unidas de los impuestos progresivos, es decir, que paguen más los que más acumulan y además en mayor proporción. Y aquí estamos haciendo todo lo contrario. La mano dura se le carga a la clase media, al pequeño empresario. Al pequeño empresario es al que se le está cargando la mano y al trabajador. Y es verdaderamente inaceptable. O sea, tenemos un régimen fiscal absurdo, inequitativo, regresivo y además famélico. No cumple con su obligación. Y como no cumple con su obligación, por eso tenemos un Estado que no puede cumplir sus obligaciones. Y además lo están queriendo resolver por la vía de los recortes. Y volviendo otra vez a los contadores públicos, hay dos modos de equilibrar ingresos con egresos. Un modo es aumentar los ingresos, que es lo más sano. Eso es equilibrio para arriba. Y el otro es el de recortes. Es el que ha optado, al parecer, el Estado mexicano. 55,000 escuelas de los niños más pobres, más alejados del país, ha anunciado el salvaje de Aurelio Nuño, que no me puedo explicar cómo podemos en una nación que se llama republicana tener un secretario de educación que en realidad es una bestia peluda, con perdón de todos ustedes.